Y primero lo que quiero hacer es una recapitulación de lo que ha sido la historia del sistema Freestyle Libre en Perú. Ustedes saben que lanzamos sistema Freestyle Libre en Perú en el 2022, respondiendo a una de las necesidades que tienen las personas que viven con diabetes, que si revisamos las cifras que nos hablan de la prevalencia de la diabetes a nivel mundial, es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes y esas cifras continúan aumentando cada año. ¿Qué nos dice la Federación Internacional de Diabetes? Que para el 2030 esperamos 11.3 personas con este diagnóstico. Esa estadística está para el 2030, 11.3, pero si vemos las cifras de toda Latinoamérica, encontramos que esa cifra ya se ha superado en varios de los países con aproximadamente 12%, como es México, como es Brasil y otros países adicionales. Entonces, es un diagnóstico que merece atención y merece ser tratado con las mejores intervenciones posibles. Además de eso, si vemos las personas que ya han sido diagnosticadas, muchas de ellas todavía no alcanzan los objetivos glicémicos. Aproximadamente el 21% de las personas con diabetes tipo 1 alcanzan una hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Quiere decir que el porcentaje restante aún no llegan a esos objetivos glicémicos. ¿Por qué no llegan a esos objetivos glicémicos? Hay varias barreras, una de ellas es la inercia terapéutica que puede ser dada por diferentes actores del sistema de salud. Lo importante es entender que todavía hay mucho que hacer por estas personas. Y si vamos a ver las personas que han sido diagnosticadas con diabetes tipo 2, independiente del tipo de tratamiento que tengan, todavía no alcanzan esos objetivos glicémicos, determinados por hemoglobina glicosilada como se ha hecho históricamente. Además de eso, de encontrar que hay una problemática importante y que todavía necesitamos soluciones pertinentes, encontramos que el sistema Freestyle Libre ha sido una de esas soluciones a esas necesidades. El sistema Freestyle Libre, ¿qué le ha dado a las personas o qué ha venido a resolver en estas personas con diabetes? Ha venido a darles la posibilidad de confiar en los datos que nos muestra el sistema. ¿Por qué? Porque estos sistemas de monitorización continua de glucosa cada vez son más exactos y precisos, cada vez nos entregan información más segura que permite tomar decisiones. El sistema Freestyle Libre, desde el que ustedes conocen hasta las nuevas generaciones, son sistemas de monitoreo continuo de glucosa no complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros reemplazamos el automonitoreo de glucosa capilar y ustedes pueden tomar decisiones y hacer ajustes terapéuticos en los pacientes teniendo la seguridad de que no va a generar un riesgo para el paciente. Además de eso, le estamos brindando la posibilidad al paciente y al profesional de salud de ver las tendencias o los patrones glicémicos de esa persona, con la opción de las flechas de tendencia y los diferentes reportes que entrega el sistema. Y por otro lado, con estas tecnologías le vamos a entregar una posibilidad de que se adhiera y tenga un compromiso o un mayor engagement con su enfermedad. ¿Listo? No entregamos la responsabilidad del manejo de la diabetes solo a los profesionales de la salud, sino que ellos también se empoderan del manejo de su enfermedad. Y finalmente, generamos que haya modificaciones o haya una respuesta, que ese input tenga un biofeedback y al final tenga una respuesta. La respuesta es hacer ajustes que no necesariamente son en medicamentos, también son ajustes en las modificaciones de los estilos de vida. Entonces, estos sistemas de monitorización continua de glucosa le han entregado estas posibilidades a las personas con diabetes y además de eso, a través de los años, que ya llevamos más de 10 años en el mercado, también hemos demostrado cómo puede impactar no solamente en la mejoría del control glicémico, sino en otros desenlaces clínicos. Otros desenlaces clínicos, como lo pueden ver en las diapositivas, que tienen que ver con reducción en eventos agudos relacionados a la diabetes y además de eso, impacto en calidad de vida con mejoría en diferentes cuestionarios, ¿cierto?, relacionados con el tópico y además de eso, reducción en ausentismo laboral, que también significa algo positivo para los sistemas de salud. No obstante, sabemos que todavía hay que mejorar y hay que generar nuevas oportunidades de acceso
para que todas las personas con diabetes o las personas que realmente requieren la tecnología se puedan beneficiar de ellos. ¿Cómo lo hacemos? Generando evidencia científica. Tenemos diferentes estudios tanto en personas con diabetes tipo 1, en personas con diabetes tipo 2, en mujeres en estado de embarazo e incluso en personas hospitalizadas. ¿Qué ha sido el sistema de monitorización continua de glucosa en Latinoamérica? Que muy frecuentemente me preguntan porque los estudios casi en su mayoría son en poblaciones europeas, americanas, pero ¿qué ha sido en Latinoamérica? Nosotros tenemos varios estudios de mundo real realizados en diferentes países de la región y hemos encontrado que la frecuencia de escaneos de estos países supera los 12 escaneos al día. Entonces encontramos países que tienen 12.8 escaneos al día, 14 escaneos al día. ¿Qué significa tener una cantidad de escaneos como estos al día? Quiere decir que estas personas están teniendo mejores resultados en control glicémico y además de eso nos habla del empoderamiento o del engagement que tienen con la tecnología. Entonces, nosotros esperamos que para el sistema Freestyle Libre 2 este engagement con la tecnología sea igual o aún mejor. Se puedan generar mayor frecuencia de escaneos que signifiquen también mejoría en el control glicémico. Además de eso, también estamos generando evidencia científica local. Entonces se han realizado diferentes estudios clínicos y de diferente clase, también estudios de mundo real de la región, no solamente en personas con diabetes tipo 1, sino en personas hospitalizadas, como lo pueden ver en la diapositiva, en personas con diabetes tipo 2 y también desenlaces de costo-efectividad. Entonces hemos encontrado análisis de impacto presupuestario, cómo el uso de la tecnología puede ser costo efectivo comparado con el automonitoreo de glucosa capilar. ¿Esto qué significa? Que nos abran las posibilidades en diferentes mercados para poder beneficiar a las personas con diabetes. Y eso también va muy de la mano de las actualizaciones de las guías de práctica clínica internacionales. Por eso es que ustedes encuentran que cada año estas actualizaciones nos amplían el rango, nos amplían el espectro donde el sistema de monitorización continua puede ser utilizado. Como lo pueden ver en la Asociación Americana de Diabetes, está indicado el uso del monitoreo continuo de glucosa en personas con diabetes, incluso en el momento del diagnóstico. Debería ser así. También lo recomiendan en personas con múltiples dosis de insulina, independiente si esa persona tiene diabetes tipo 1 o tiene diabetes tipo 2. A su vez, en adultos que reciben terapia con insulina basal y en adultos mayores con diabetes tipo 1. No se subestima ningún grupo etario e incluso se les brinda la tecnología a estas personas porque se ha visto los beneficios, sobre todo en reducción de tiempo bajo el rango. Finalmente, para los adultos mayores con diabetes tipo 2 que reciben terapia con insulina y para aquellas mujeres en estado de embarazo, especialmente en aquellas mujeres en estado de embarazo con diabetes tipo 1, no excluyendo con otra generación de evidencia otros grupos dentro de las mujeres embarazadas. ¿Qué quería con esta breve introducción? Demostrarles lo que ha sido Freestyle Libre todos estos años y toda la generación de evidencia científica que soporta y brinda todos los beneficios en las personas con diabetes. Y para ya abrirles el panorama y lo que va a ser el sistema Freestyle Libre 2, le doy la bienvenida a los dos ponentes que nos estarán acompañando el día de hoy. Uno de ellos es el doctor Frank Espinosa. El doctor Frank Espinosa es médico especialista en nutrición con orientación en obesidad, especializado en diabetes, educador certificado en diabetes, quien trabaja actualmente en Cabimedic Lima, Perú. Doctor, bienvenido. ¿Está encendido eso? ¿Sí? Hola, sí. Gracias, Chayrín. Un gusto. Voy a tratar de desplazarme. Bienvenidos a todos. Tienen todo su celular en la mesa, ¿verdad? Entonces, porque me gusta mucho la interacción para con todos y vamos a tratar de ir caminando y que todos puedan participar. Bien. Vamos a ver si ya empezamos. ¿Ok? Esto es mi conflicto de interés. Bien. ¿Está un poquito fuera de foco? ¿Puede ser? Bueno, ¿vamos avanzando? ¿Sí?
Muy bien. Entonces, lo primero es innovaciones tecnológicas. Primero, el mensaje con el que se introdujo Caro dijo la evolución de la revolución. Entonces, a mí va de atrás para adelante, o de adelante para atrás, ¿qué es revolucionar? En medicina, en la última década, si ustedes ponen y sacan cuáles son los 10 innovaciones médicas más importantes para nosotros, para tomar decisiones, para personalizar el tratamiento de los pacientes, una de ellas son los biosensores. Y dentro de esos están los monitores continuos de glucosa. Es una revolución que nos invita a todos a tomar decisiones. Y no está en New England Journal of Medicine, sino que está en Forbes, en The Economist. Y cómo vamos a empezar a mirarnos la salud en este punto o de acá hacia adelante, tal vez sea cómo vamos a cuantificarlo y qué decisiones como médicos nosotros vamos a tomar. Así que todos con su celular vamos a activar una pregunta. Les pido que escaneen el QR. También lo pueden hacer nuestros colegas invitados en Perú, en las regiones. Por favor, si pueden acompañarme escaneando este QR. No va a activar nada, va a abrir solamente una pregunta muy simple, ¿sí? Para con todos ustedes. ¿Listo? ¿Vamos a activar la pregunta? Ok. Bien. Para todos nosotros que ya tenemos Freestyle Libre 1, la experiencia va a comenzar, una nueva experiencia. ¿En qué perfil de pacientes han tenido experiencia de las personas que viven con o sin diabetes? ¿O en qué perfil de pacientes ustedes están creando su propia experiencia? ¿Vamos? Muy bien, vamos votando. Muchísimas gracias. Vamos 7, 11. Damos unos 10 segundos más. $36 votos. Vamos, chicos, un poco más. Lleguemos a los 50. Quedó ahí. Bien, vamos a ver los resultados, equipo. Excelente. Este es un super insight. Nosotros, todos acá son médicos especialistas, ven al monitoreo continuo, en este caso Freestyle Libre 1, lo han podido utilizar en diabetes tipo 2 con múltiples dosis de insulina, lo han usado en diabetes tipo 1, miren, cabeza a cabeza, me encanta en diabetes gestacional, aprobado, diabetes tipo 2 con antidiabéticos no insulínicos, prediabetes y otros perfiles inclusive que les aparecen en consultas como hipoglucemias asociadas a cirugía bariátrica. O, ¿por qué no?, en personas que quieren saber si están saludables o no, con riesgo. Así que esta es una reunión de la experiencia de todos nosotros. Esto va alineado muy bien con el siguiente concepto. ¿Qué es evolucionar? Evolucionar es el cambio gradual de algo. ¿Se imaginan 5 o 7 o 10 años atrás que estuviéramos hablando de monitorizar continuamente la glucosa? Entonces, evolucionar es cambio gradual de algo o de alguien por medio de la cual pasan de un estado a otro y generalmente es mejor. Bienvenidos entonces, todos ustedes, a la evolución de la revolución, ¿no? ¿Está bien? Bien. Y los felicito porque estamos alineados con el ADA 2025, no con nuestra guía del 2016. Estamos alineados con diabetes tipo 1, con el perfil en diabetes tipo 2, con el perfil en diabetes tipo 1, pregestacional y gestacional, pero además están alineados muy bien con diabetes tipo 2 cuando tiene un gap terapéutico. ¿En qué parte de la guía dice eso? Les quiero mostrar. Lo dice simplemente en este gráfico que nosotros tenemos y todos conocemos, acá. Nos dice acá, claro, no se va a ver, chicos, pero en la guía que todos conocemos está acá. Y nos dice, cuando el paciente, después de que haces la evaluación cardiovascular, debes, si el paciente no logra las metas glucémicas que tienes, por objetivo, debes reevaluar para tomar una decisión. Y dentro de esas dice, utiliza la tecnología para toma de decisiones. Así que súper, y recuerden los resultados, ya hay colegas nuestros que toman esas decisiones. Bien, bienvenidos entonces
a la descripción del Freestyle Libre 2. Básicamente, tenemos casi la misma presentación que Freestyle Libre 1, pero este es Freestyle Libre 2 Plus, descrito tanto en el sensor como en la caja. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes nos van a preguntar. ¿Ok? Freestyle Libre 2 Plus es similar. Vámonos un poco más para adelante. El primer gap que tomo de valor es que cuando yo le pido al seguro RIMAC Pacífico que cubra a un paciente, le autoriza solo 2 sensores. Y cada sensor dura 14 días, por lo cual ese paciente va a tener un sensor por 28 días. Pues este sensor nuevo dura 15 días. ¿Ok? Bien, vámonos para adelante. ¿Qué cambia? El que el color del lector ahora es azul. ¿Es este el lector azul? ¿Sí? Cambia del anterior lector que es de color negro. La caja contiene lo mismo, salvo un solo detalle. Se ha demostrado, ¿se acuerdan qué es lo que falta acá? Las famosas toallitas de alcohol. Ya no existen en la caja de Freestyle Libre 2. ¿Qué debo hacer con el paciente para disminuir la afección de la piel? Si el paciente recién se bañó, se lo pueden poner directo. Y si no, lo mandan a lavar el brazo con agua y con jabón. Es mucho mejor que pasar la toallita con alcohol. Bien. Definitivamente, ¿qué cambió? El color del lector. Estamos hablando de que el lector que tenemos, Freestyle Libre 2, compatible con el sensor Freestyle Libre 2, y Freestyle Libre 1, compatible con el sensor Freestyle Libre 1. Freestyle Libre 2 Plus o Plus. La activación, muchos de los colegas que están acá, hemos hecho experiencias clínicas, se han puesto el sensor, saben que presionan el botón y que habitualmente este sensor se va a activar en 60 minutos. Es igual. En 60 minutos. No se amplió ni se disminuyó el tiempo de activación. ¿Ok? Recuerden que la activación habitualmente se recomienda ¿cuándo? En periodos estables del paciente. ¿Sí? No como nosotros que ahora vamos a comer. ¿Ok? Bien. Y ahora, ¿qué voy a ver en un gráfico o qué voy a ver en la pantalla de inicio? Lo único que cambia, quiero mostrarles en el inicio, cuando vean esta pantalla, son estos 2 gráficos, que son de inmenso valor. Y es lo que vamos a avanzar. Como ven, la configuración de sonido y vibración y el estado de la señal. Los invito a ver esas 2 partes y a poner toda la atención en eso. Comparando al lector Libre 1, el viejo Libre 1, ¿ya? Con el Libre 2, el nuevo, azul, compatible con el Freestyle Libre 2 Plus, ¿qué es lo que ha cambiado? Cuando desplegamos el menú, con algunos de mis colegas que habíamos hecho un entrenamiento, podían estimar el tiempo en rango, pero ese menú ya ha cambiado. Entonces, ¿qué cambió en este menú? Primero, básicamente el menú, como ven, alarmas como primer punto, alarmas, alarmas. Ya vamos a meternos en alarmas. Luego ha cambiado el orden y en especial dónde voy a ver configuración de informes, donde voy a poder visualizar mi tiempo en rango, versus lo que teníamos antes en 3 pantallas. Vamos un poco para adelante. ¿Qué ha cambiado? La etiqueta para sonidos y vibración, el elemento del menú de configuración para recordatorios y el rango de glucosa ha cambiado por configuración de informes. Es importante el rango de glucosa, ya lo vamos a ver, porque cada uno de nosotros puede individualizar o personalizar el rango con el cual quieren manejar a su paciente. Bien. Primera cosa que cambió, luego de alarmas, sonidos y vibraciones. La activación es muy sencilla. El volumen, la vibración y los sonidos táctiles lo podemos tener si al paciente le molesta el sonido, el habitual sonido del escaneo, ¿sí? 101. El habitual sonido del escaneo, lo que le piden es que este paciente pueda tenerlo en modo de vibración. Pueden individualizar la toma de decisiones. Bien. El rango objetivo de glucosa, por default, todos saben que está entre 70 y 180. Pero hoy, con el avance del monitoreo continuo, hemos aprendido de que
Si es un paciente lábil, lo puedo subir este rango. Si es un paciente hospitalizado, lo puedo variar también. Y eso me permite tomar mejores decisiones. Si quiero hablar de tiempo en rango estrecho, puedo bajar el límite superior a 140. Entonces puedo configurar para que en el gráfico del día el paciente sepa en dónde se va a encaminar. ¿Qué sucede con el tiempo en rango? ¿O con qué informes puedo verlo? En el equipo lo podemos ver. Se puede visualizar el informe del tiempo en el objetivo. Por ejemplo, básicamente, si está entre 70 y 180, me va a marcar cuánto tiene. En este caso, miren, el rango deseado 80 a 140 y tiene 54%. Lo pueden visualizar y lo pueden educar al paciente y también ponerle una meta. ¿Ok? Puedo ver el gráfico diario para visualizar cómo va en el rango por día y además puedo visualizar los últimos 7 días, los últimos 14 días, los últimos 30 días y los últimos 90 días en relación a los patrones diarios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos ver la tendencia y podemos visualizar el tiempo en rango en el lector del dispositivo Freestyle Libre 2 Plus. ¿Cuánto dura la batería del equipo? Pregunta que les hacen sus pacientes. ¿Cada cuánto tiempo lo tengo que cargar, doctor? Este equipo lo tenemos que cargar 2 veces, ¿sí?, por semana, habitualmente, porque la duración de la batería es de 4 días. ¿Y por qué la batería dura menos que la del Freestyle Libre 1? Porque esta es la evolución. La evolución en esta parte del dispositivo, del dispositivo del lector, es que tiene un sistema de alarmas integrado. Entonces pónganse en los pies del paciente, que a partir de ahora va a tener las famosas alarmas de altas y de bajas. Vamos a visualizarlas. Y esto es lo más innovador de esta tecnología, con el receptor. Lo primero que quiero mencionarles, el lector y el sensor, cuando están cerca, están conectados, ¿sí?, por vía Bluetooth, y cada 1 minuto le está pasando información. Cada uno de ustedes va a poder configurar la alarma de cuánto en baja quieren y cuánto en alta quieren para el paciente. Y lo cual, el paciente, cuando recibe la alarma, es que puede hacer que antes no hacía con el Freestyle Libre 1, actuar en el momento. Porque a veces pasaban las horas, se escaneaba y recién visualizaba que estaba bajo. Acá nosotros vamos a poder setear el límite. ¿Cómo funciona este sistema? Cuando el valor de glucosa toca el límite, en este caso, como lo pueden visualizar, de bajas, ¿sí?, va a activarse la alarma. Y la alarma les va a pedir. Alarma, como pueden visualizar, alarma de glucosa, baja, el paciente se va a escanear y va a actuar. Entonces ahí es la educación que cada uno de nosotros le vaya a hacer. Cuando estés en baja, prefiero los líquidos van a hacer una recuperación mucho mejor, la podemos hacer por ratio para decir cuánta cantidad de líquidos, en vez de que el paciente vea un valor y tome cualquier otro tipo de decisión y rebote a 200 o a 300. Nos va a permitir educar. ¿Para qué? Para que el paciente actúe y con eso optimizar el control. Les dije que les presten atención al dispositivo de visualización y a esos 2 simbolitos. Esos 2 simbolitos me hablan del estado y del sonido. Cuando el lector pierde comunicación con el sensor, luego de configurar las alarmas, les va a poder aparecer una alarma de pérdida de señal. Voy a avanzar con esto. ¿Qué es la pérdida de señal? Si han pasado 20 minutos que el lector no está cerca del sensor, habitualmente les va a dar una alarma de pérdida de señal. ¿Ok? 1. Las alarmas de pérdida de señal están diseñadas para notificar al usuario cuando la glucosa, ¿sí?, cuando las alarmas de glucosa baja y alta,
¿sí?, que configuró no están disponibles. Entonces, equipo, el paciente tiene alarmas de altas y de bajas, pero cuando el sensor no está comunicado con el lector, también tiene una alarma para esta famosa pérdida de señal. ¿Para qué? Para que el paciente no pierda ese valor de tener esa señal, esa alarma, para tomar las decisiones correctas. ¿Cómo se visualiza? Ahí la pueden visualizar. Alarma de pérdida de señal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿O cuáles son las posibles causas? El lector y el sensor no están dentro del alcance. 6 metros de límite. Una pared. ¿Ok? Hay una obstrucción entre el lector y el sensor, como la pared. El sensor está demasiado caliente o frío y hay un error con el sensor porque el paciente se lo sacó o se estropeó el sensor. Entonces, recalculando y recapitulando, tenemos alarmas de altas, tenemos alarmas de bajas y además tenemos la alarma de si ese sensor que se comunica minuto a minuto pierde conexión con el lector. Vamos un poquito más adelante. ¿Cómo configuro las alarmas por el tiempo? Habitualmente, como es el primer menú desplegable, las alarmas vienen en off. Por ahí algunos de nosotros nos puede decir, pero el paciente se va a estresar. Las alarmas vienen apagadas. Puedo configurar el alarma de baja, el alarma de alta. Por ejemplo, si es un paciente que recién voy a configurar, me interesa que no haga bajas, si es que es una terapia de riesgo de bajas. O sea, ¿qué nos va a permitir esto? Individualizar. Cuando configuro las alarmas, las activo, doy OK y va a aparecer en cuanto las tengo activadas. Por ejemplo, yo este lector lo he activado como si estuviera en embarazo. 65, debería ser 63, 65 y 140. ¿Para qué? Para que la embarazada pueda tomar decisiones. Habitualmente la alarma viene con un sonido, ¿sí?, que lo voy a configurar, y también esta alarma puede tener, y la pérdida de señal tiene un sonido específico para señalizar y para cerrar esta parte tediosa. Cuando el paciente tiene una alarma, lo que tiene que hacer es escanear y actuar. Ese es el mensaje que tenemos que tener todos ahora. Alarma, escaneo, actúo. ¿Quién determina las alarmas? Nosotros. ¿Quién determina los rangos de alarma? Nosotros. ¿Quién educa al paciente? Nosotros. Y quien actúa es el paciente. ¿Qué sucede con las alarmas cuando el lector se está cargando? Porque Fran se carga cada 4 días. Si está conectado a una computadora, hay que desconectarlo. Si está conectado a un cable, se puede escanear directamente. Si está conectado directo con el dadito con el que viene, como se llama acá, sin ningún problema. ¿Qué sucede en los aviones con las alarmas? ¿Recibe alarmas mientras estoy en un avión? Sí. La configuración de alarmas está activada porque no depende de una transmisión de datos, sino de una transmisión Bluetooth. Con esto, mis mensajes claves para cerrar esta parte del dispositivo es que Freestyle Libre, Chairin hablaba de monitoreos más precisos, más exactos, un mar mucho mejor, exactitud y precisión integrados. El sistema Freestyle Libre le permite tener alarmas de glucosa opcionales y customizables. Entonces, de aquí en adelante piensen, si yo soy ese médico que atiende personas que viven con diabetes tipo 1 y son muy chicos, no puedo esperar el 70. Puedo decir, ¿puedo ser más? Ir un poco más arriba. Si es una mujer embarazada, puedo setear 65-140. Si es una persona que estoy hablando de una remisión de diabetes y necesito ver su tiempo en rango estrecho, debería setear 70-140. Y si estoy en una persona con diabetes tipo 2, habitual, debería setear 70-180. Si la persona C
hospitaliza y tiene riesgo de hipoglucemia, podría setear 100, 200, que está descrito en las guías. Eso quiere decir que a partir de ahora nosotros marcamos el camino del paciente con un sensor con 15 días de duración. Para ver la evidencia en los pacientes, porque no solo es necesario los estudios clínicos de precisión, sino también cómo le ha ido al sensor con pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, quiero invitar a mi colega Elar Manrique, conocido por todos, quien les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Muy bien, muy buenas noches. Agradecido por la presentación, Frank. Y creo que es muy importante pues, estar a la altura de esta presentación y creo que es la evolución. ¿Me permites, por favor? Vamos a hablar sobre este monitoreo, sobre la experiencia que hay, evidencia clínica, sobre la precisión y exactitud en la evidencia clínica de este Freestyle 2. Con ello, estos son los conflictos de interés que tengo en la actualidad. Y esto es lo que mostré en una lámina Frank y hablaba de la evolución. No solamente la evolución de, pues hoy día la diabetes es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque miren todos los fármacos que tenemos en diabetes. Tenemos análogos de GLP-1, tenemos SGLT2, una evolución pues muy importante en farmacoterapia. Pero cuando ustedes observan acá en la parte inferior, dice que lo más importante es identificar las barreras en la terapia. Podemos tener pues diversos subtipos en diabetes, pero lo más importante es educación. Segundo punto es tecnología. ¿Qué tanto tenemos acceso a esa tecnología en diabetes? Y un punto crítico, determinantes sociales en la salud pública en diabetes. En esas condiciones, hoy día se maneja diabetes, pero no olvidemos este pequeño rectángulo que tenemos aquí. Y para ello, siempre hablamos de las metas de glucosa. Pues hay que tener metas en glucosas en ayunas, 80-130, el pico postprandial por debajo de 180, llegar a la meta de una hemoglobina glicosilada por debajo de 7%, y lo que nos dicen las guías, individualizar a los pacientes de acuerdo a la condición clínica, social, morbilidades, tiempo de enfermedad, etc. Pero, ¿es suficiente bajar la glucosa en ayunas y la glucosa postprandial? Pues unos dicen, bueno señores, hoy día eso parece de los medicosaurios, porque realmente es lo que tenemos, pero hoy día sabemos que el paciente necesita un manejo integral. Eso quiere decir que realmente no solamente maneja la glucosa, manejamos lípidos, manejamos también los pacientes que tengan una buena función renal, un manejo integral de estos pacientes. Pero con respecto a la glucosa, miren esta gráfica. Cuando uno ve esta gráfica dice, miren, la glucosa en ayunas de las 6 de la mañana, la glucosa postprandial, pero miren esas excursiones, bajadas, subidas y subidas. ¿Hay alguna forma de determinar si esto tiene impacto en la morbilidad y comorbilidad de los pacientes con diabetes? Pues sí, conocimos el famoso tiempo en rango. Tiempo en rango que es una forma de medir y calcular el control adecuado en diabetes. Tiempo en rango en diabetes tipo 1, tipo 2, 70%, ese es el estándar, y creo que eso es los que hoy día tenemos que buscar como objetivo. ¿Y esto por qué? Porque realmente vemos el impacto del tiempo en rango. Si uno maneja tiempo en rango, realmente hay una disminución del 10%. Cuando uno baja tiempo en rango está asociado a un incremento de 64% de riesgo de retinopatía. Cuando el 10% de rango no llega a la meta, estamos con 40% de riesgo de microalbuminuria. También evaluamos, si nosotros mejoramos el 10% en tiempo en rango, disminuyen los eventos MACE, disminuyen los eventos de hipoglicemia severa. Y esto es importante, porque disminuimos complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, a menos tiempo en rango, está asociado con complicaciones microvasculares y también con mayor riesgo de hospitalizaciones e hipoglicemias. Sí nos importa el tiempo en rango. En estas consideraciones, empezamos a observar que pues, esta hiperglicemia y esta hipoglicemia, que pueden ser importantes desde el punto de vista de llegar a una meta entre 180 y 70, empezamos a ver que hay otro concepto que se llama variabilidad glucémica. Pues variabilidad glucémica es una condición donde pues, esta variabilidad glicémica es esas excursiones desde 200 hasta 50 y muchas veces no las podemos medir.
Pero sí sabemos que estos aparatos nos pueden permitir un coeficiente de variabilidad por debajo del 36% y es el adecuado. El problema es cuando este coeficiente de variabilidad está por encima de 36% y realmente esto confiere al paciente mayor riesgo, y esto es riesgo de ¿qué? De complicaciones micro y macrovasculares. El desarrollo de estas condiciones está dado porque estos pacientes de la variabilidad glicémica alterada hay mayor riesgo de hipoglicemia, mayor disfunción endotelial, mayores eventos cardiovasculares, mayor mortalidad, mayor incremento del estrés oxidativo, aumento del riesgo de complicaciones microvasculares, y no hay duda que esto va a incrementar el riesgo de mortalidad en general en diabetes tipo 1 y tipo 2. Por lo tanto, sí importa ver el coeficiente de variabilidad. Condicionado con ello, entonces, cuando uno tiene un beneficio de un monitor continuo de glucosa, no solamente es evaluar glucosa en ayunas y postprandial. Más allá de hemoglobina glicosilada, de reducir la hipoglicemia, es incrementar el tiempo en rango y mejorar esta variabilidad glicémica. Por lo tanto, va a tener un impacto clínico en los pacientes diabéticos tipo y tipo 2. Para ello, algunas publicaciones que se pudieron hacer, y la experiencia ha ido incrementándose. Ahora tenemos más de 500 pacientes que se han podido colocar en los Freestyle 1. Pero ¿qué es lo que observamos? Que cuando el paciente usa un monitor continuo de glucosa, podemos monitorizar rápidamente a esos pacientes y corregir dosis de insulina y un tratamiento personalizado. Eso es lo que te confiere un monitor continuo de glucosa. En estas condiciones empezamos a ver que pues, no solamente proveemos nuevas insulinas, sino también damos nuevas técnicas, herramientas educativas, y esto va a permitir que el paciente tenga un método de medición de glucosa no invasivo. Y esto realmente se trata del Freestyle 2. Pero para eso uno tiene que hacer algo pues, desde el punto de vista clínico y también de evidencia. ¿Cuál es la precisión del Freestyle Libre 2? Para ello, pues, la FDA ha permitido de hablar de la definición del monitor continuo de glucosa no complementario, que es justamente para hablar de la precisión y la justificación justamente de que permite capturar los niveles de glucosa ante el escaneo, pero reemplaza el uso de la tira reactiva para la toma de una decisión terapéutica. Estos son los monitores continuos de glucosa no complementarios. En cambio, los complementarios no reemplazan el uso de la tira reactiva para la toma de una decisión terapéutica. Estos realmente no los usamos, y los que tenemos ahora son estos no complementarios, y en estos tenemos a los Freestyle. Y esto va a permitir justamente cambiar las decisiones en forma inmediata con respecto a terapias, a insulina, y tomar decisiones en forma temprana. También es el monitoreo continuo de glucosa integrado. La FDA ha especificado que esto es un estándar de precisión más estricto. Por lo tanto, permite reemplazar a la glucosa capilar. Y creo que eso es muy importante como una posición para usar monitor continuo de glucosa el día de hoy. Por ello, algunos estudios que voy a conversar con ustedes con respecto a lo que son los estudios pivotales para lo que es el Freestyle Libre 2. Veamos aquí este estudio, 273 sujetos que tuvieron el monitor continuo de glucosa, que al tener el monitor se veían los niveles de glucosa, pero a través también se comparaba con una glucosa oxidasa, lo cual veríamos ver la precisión, porque ustedes saben qué es lo más importante, evaluar la glucosa oxidasa. Y se utilizaron pacientes por encima de mayor de 2 años con diabetes tipo 1 o tipo 2, con requerimiento de insulinoterapia a través de manejo de insulinoterapia continua y múltiples dosis o infusión continua subcutánea de insulina. Usuarios de bomba de insulina fueron 70%, sujetos con diabetes tipo 1 un 92% y diabetes tipo 2 un 7.5%. La glicosilada promedio de los adultos 7.5% y los pediátricos 8.4%. La población adulta 43 años promedio y la pediátrica 12.7 años. En esas condiciones, quiero que ustedes observen arriba lo que es muy importante, la media absoluta, que es la diferencia entre lo que es el monitor continuo de glucosa y lo que es la glucosa oxidada, que la diferencia es apenas del 8.2%. Esto confiere muy cercanía a la mediana
entre los dos sistemas, el monitoreo continuo y la glucosa oxidasa. Ahora, el porcentaje dentro más menos 20 o 20% entre lo que es el sistema monitor continuo de glucosa y la glucosa oxidasa, pueden ver ustedes acá, llega a un 94%. Idealmente es un 100%, pero miren, 94% es muy alto la coincidencia o la precisión de ambos sistemas. Entonces, sabemos que el estándar de la glucosa oxidasa nos va a permitir plantear la exactitud. ¿Y qué opinamos con respecto al riesgo de la glucosa por debajo de 70 más menos 20? La exactitud del sistema Freestyle Libre 2, 98%. También es bastante exacto. Entonces, empezamos a observar, si ustedes ven acá en esta lámina, el nivel A y B, vemos acá el sistema de glucosa oxidasa, referencia en miligramos por decilitro, y acá el sensor, el sistema A es el momento más preciso, y el B es lo de los costados, que también está entre los niveles bastante preciso. El 94.3% de las lecturas de la zona A es muy exacto, que tiene acción sobre la acción clínica. Esto quiere decir que el margen de error es muy pequeño. Esto permite entender que estos monitores son más exactos que los anteriores. Y podemos también observar el desempeño en pediatría. En pediatría también vemos acá la diferencia de lo que es la mediana relativa absoluta entre la glucosa oxidasa y el monitor continuo de glucosa, 8.1%. Y la exactitud entre más menos 20 más menos 20 miligramos por decilitro es 94% la coincidencia de ambos condiciones, glucosa oxidasa y monitor continuo de glucosa en pediatría. Y a la vez, si vemos los niveles rangos bajos de glucosa menor de 70, el 99.9% es bastante exacto. Esto también, si nos vamos acá, el margen de la gráfica, en A están la mayoría de los puntos en pediatría, lo cual confiere un rango de exactitud clínica muy importante, y el 100% está entre las zonas A y B. En la zona A, un 92.9%, lo cual confiere una gran exactitud y precisión del Freestyle 2. En estas condiciones, si hablamos esta comparación entre un monitor continuo de glucosa y la glucosa oxidasa, ustedes pueden ver acá la condición de la progresión desde el día 1 hasta el día 15. Pueden observar aquí, esta es la diferencia de la mediana relativa absoluta, 9.7% en general, del 1 al 3, en adultos 10 a 9%, bastante exacta, pero miren cómo mejora a partir del quinto día, 7.1, 6.8, 7.5, 7.7, mantiene 7.8, 8.2%, y en niños un poco que se incrementa a 10.4% esta diferencia relativa absoluta de la mediana. En estas condiciones podemos observar que puede haber un cambio desde el primer día hasta el número día 15 de esta mediana, pero es bastante exacta y bastante también uno puede nombrar que es precisa con respecto a la glucosa oxidasa. ¿Cuál es la seguridad? Miren los números de casos de eventos adversos. Apenas eritema 16 casos, hematomas 3 casos y erupción cutánea 3 casos. Y también observamos que en la zona donde se coloca, pues realmente hay muy pocos eventos relacionados a la zona de inserción. Por lo tanto, es una de las cosas que siempre habíamos notado, que nuestros pacientes a veces pues les entraba un poco de dolor o eritema, pero realmente es una descripción de casos, lo cual es bastante seguro este sistema Freestyle 2. Ahora, pueden ver ustedes acá, este es un estudio del Reino Unido, en mayores de 16 años, pacientes con una glicosilada entre 7.5 y 11% en tratamiento con bomba de insulina o esquema intensivo con insulina. 185 pacientes enrolados, y vean ustedes aquí, 10 a 14 días los pacientes tuvieron el sistema libre Pro, que quiere decir que el paciente es cerrado, el paciente no sabe cómo están sus glucosas, pero por lo menos esos 14 días después el médico tratante puede saber en qué condición está.
Después se aleatoriza a los pacientes por 24 semanas al esquema del Freestyle Libre 2 y al otro grupo automonitoreo glucosa capilar, 69 pacientes. Y miren lo que sucede. Tratamos de evaluar cuánto es la mejoría de hemoglobina glicosilada, el tiempo en rango, la duración de la hipoglicemia y hiperglicemia, la variabilidad glicémica y los niveles de glucosa capilar. Y estos son los resultados. Vean ustedes aquí que los pacientes que usan el sistema Libre 2 y miren el significativa mejoría, la glicosilada es mucho menor, 0.5% mejor que la glucosa capilar. El tiempo en rango mejora en 130 minutos por día que la glucosa capilar. Igualmente el tiempo de hipoglicemia mejora o es menor en 43 minutos por día que la glucosa capilar y también el tiempo de hiperglicemia es mucho menor en el grupo que usa Freestyle 2. En estas condiciones, pues yo creo que la ventaja está en tener un monitor continuo de glucosa, pero también los eventos adversos a 6 meses. Si uno ve, los eventos adversos, no hubieron eventos en la mayoría de casos. Los eventos son muy parecidos de un evento entre la glucosa capilar y el Freestyle Libre, y 2 eventos igualmente. Realmente, usar el Freestyle Libre 2 con respecto a eventos adversos son mínimos y realmente muy llevaderos. ¿Qué pasa con respecto al Freestyle Libre 2 en diabéticos tipo 1? Vean ustedes aquí, pacientes con bomba de insulina o múltiples dosis de insulina, el 68% de los pacientes, en un primer momento fueron usuarios de Freestyle Libre 1 por 6 meses y las últimas 4 semanas antes de la última visita médica. Tuvieron un control subóptimo, la glicosilada promedio era 7.7%. Entonces, el detalle era cambiarles del Freestyle 1 a un Freestyle 2. ¿Esto tiene impacto o no tiene impacto? Recuerden que la diferencia es tener alarmas. Y vamos a ver si esto de tener alarmas tiene impacto. Estos adultos diabetes tipo 1, al cambiar de un Freestyle Libre el 1 a un sistema 2 con sistema de alarmas, mejoraron el tiempo en rango en un 4.2%. Las alarmas están en el detalle, pues tú cambias decisiones rápidamente. El tiempo de hipoglicemia disminuyó en menos 2.8%, clínicamente significativo. El tiempo de hipoglicemia seria, menos 1.1%, también clínicamente significativo. Y la satisfacción global de sentirse bien es más 2.2% en los pacientes que usaban Freestyle 2 Libre. Esto permite que estos pacientes se permitían escanear más frecuentemente y a la vez también un mejor control de su diabetes. En estas condiciones es interesante observar que este sistema de escaneo tiene impacto en mejor control metabólico de esos pacientes. Ahora, este es un estudio observacional transversal de 873 pacientes que utilizan Freestyle 2, pero algo interesante, vamos a observar cuando las alarmas están configuradas y no configuradas. Vean ustedes aquí, el 72% de los pacientes cuando tú configuras la alarma, es fundamental observar cómo hay una mejora del tiempo en rango. Igualmente, cuando tienes los pacientes con la alarma correctamente encendida, hay una mejoría de las alarmas de glucosa baja y alta de un 3.8% versus no tener la alarma encendida. Y con respecto a la alarma de la glucosa alta, 54% de las personas estuvieron mejor que los pacientes de los que tenían alarma versus los que no tenían la alarma. O sea, la alarma importa. Es importante la condición en estos pacientes. ¿Qué pasa en niños y la evidencia clínica? El pasado. Miren ustedes cómo era el pasado. El paciente era diagnosticado de diabetes tipo 1 y la glicosilada demoraba hasta 3 meses, bajaba de 9.8 hasta 9.2 a lo largo de 3 meses. Cuando el paciente usa monitor continuo de glucosa, el impacto es mucho más rápido en bajar la hemoglobina glicosilada usando también los mismos tratamientos. Esto quiere decir que cuando uno usa más pronto monitor continuo de glucosa, tengo mayor impacto en bajar hemoglobina glicosilada que cuando uso la glucosa capilar. Esto confiere que a todas las edades, entre más de 25 años, 15, 24, entre 8 y 14 años, usar monitor continuo de glucosa tempranamente confiere mayor control de la diabetes. Tanto así que miren este estudio en diabéticos tipo 1,
Vean aquí, pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1 que usan monitor continuo de glucosa y vean ustedes acá cómo llega rápidamente a una glicosilada 7.2 y se mantiene hasta lo largo de 7 años con una glicosilada promedio de 7.6. Pero vean los que usan solamente glucosa capilar. A lo largo mejoran inmediatamente, pero después mantener los promedios de glicosilada, promedio entre 9, 9.7, 9.8 a lo largo de los 7 años de tratamiento. Cuando a un grupo se les cambia a monitor continuo de glucosa, vean el impacto de bajar hemoglobina glicosilada. Entonces, hay diferencia importante, no hay duda. Si el paciente es diagnosticado en forma temprana y desde el punto de vista de manejo temprano con monitor continuo de glucosa, puede tener un impacto muy pronto en los niveles de control de diabetes en forma general. Esto es un estudio interesante del doctor Holt, que es lo que permitió observar que cuando uno usa monitor continuo de glucosa versus lo que es el grupo de glucosa capilar, pueden ver la incidencia de eventos. Menos eventos de hipoglicemia severa, de coma hipoglicémico, de cetoacidosis diabética y severa cetoacidosis. En estas condiciones se da cuando uno usa monitores continuos de glucosa. Las tasas o incrementos de eventos y complicaciones se da pues cuando uno usa glucosas capilares en los diabéticos tipo 1. Tanto así que ustedes pueden ver aquí, a favor del monitor continuo de glucosa, la disminución de eventos severos de hipoglicemia, coma hipoglicémico y cetoacidosis diabética, cetoacidosis severa en los pacientes que usan monitor continuo de glucosa. ¿Qué es lo que sucede? Es interesante ver que la población pediátrica muchas veces son difíciles de manejo. Primero porque no quieren medirse los niveles de glucosa. Batallan con el manejo de la enfermedad. Y eso lo vemos, ¿no? Pues cuando tenemos un adolescente con diabetes, pues realmente no todos, muy pocos llegan al control metabólico y se habla que hasta 9 de cada 10 niños adolescentes no alcanzan el objetivo de una glicosilada de 7.5. Entonces, esto permite pues muchas veces llegar a detectar hipoglicemias, los pacientes se resisten a la glucometría capilar. Pero es interesante observar que los estudios que se hicieron en niños, evaluando la calidad del sueño y el control metabólico, si esto de alguna manera se alteraba en estos pacientes, este estudio que se realizó entre 4 y 18 años en diabéticos tipo 1 de mayor de 1 año de tiempo de enfermedad y con un régimen de insulina mayor de 2 meses, y los pacientes tenían la voluntad de utilizar Freestyle Libre 2 con alarmas activadas. Punto final, evaluar la calidad del sueño en pacientes con Freestyle Libre 2 y sin alarmas. Y miren lo que sucedió. Los pacientes que usaban el Freestyle con alarmas tenían una mejoría del tiempo en rango más 5.3%. El tiempo por debajo menos de 70, pues había una mejoría, menos 1.9% de disminución de hipoglicemias. Y con respecto al número de eventos hipoglicemias por semana, menos 1.9. Pero también es importante ver esto, no hubo cambios significativos en los parámetros del sueño para los usuarios o padres. Entonces, no confirió calidad de vida en estos pacientes y tampoco el impacto en la calidad del sueño. Y esto fue percibido en los pacientes o usuarios de Freestyle 2. En estas condiciones, podemos observar, esta es una publicación, le hizo el doctor Angulo, que pues comparó algo interesante en el paciente que era una niña de 11 años con diabetes tipo 1 desde hace 6 años con episodios de hipoglicemia. 18 unidades de basal, Aspart 588. Ustedes pueden ver aquí, este es el Freestyle 1 de 14 días, sin alarma de hipoglicemia. Ustedes pueden ver acá los escaneos del paciente efectuados, son los círculos. Pueden ver acá los circulitos pequeñitos son los escaneos que se hacía el paciente. Pero hay algo que llama la atención aquí, que sin alarma el episodio de hipoglicemia duraba hasta 6 horas y nadie se daba cuenta. Cuando al paciente le cambian a Freestyle 2 con alarma de hipoglicemia, miren los círculos blancos, es cierto que tenemos 1 o 2, los escaneos no eran muy frecuentes, pero miren, algo interesante, el episodio de hipoglicemia se daban cuenta más temprano y realmente los episodios de hipoglicemia eran solamente de 2 horas. Entonces, impacto realmente en reconocer en forma temprana la hipoglicemia. Esto sucede realmente en la vida real y en el mundo real. También quiero un poco
dar a conocer, que creo que ustedes ya la conocen, la ley del Ministerio de Salud, que corresponde a la Guía Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes mellitus tipo 1 en niños, adolescentes y adultos. Esto nos ha abierto puertas para que hoy día los seguros puedan proveernos de monitores continuos de glucosa y sensores. Y que creo que sí lo estamos logrando, porque realmente cuando nosotros los damos, ya lo están cubriendo en un 70%, 80% los seguros. Y esto es una herramienta que tenemos hoy día los endocrinólogos para manejar en estas condiciones los pacientes, y la guía de ahí dice ya qué es tiempo en rango, cuál es el objetivo en tiempo en rango. La guía también te dice cuáles son las condiciones para usar un monitor continuo de glucosa, aquellos pacientes que están con glicosilada por encima de 7.5, que con al menos 6 controles de automonitoreo de glucosa no llegan a la meta, y también el paciente que tiene episodios de hipoglicemia severas en el último año, o pacientes con disautonomía o sospechas de no reconocer episodios de hipoglicemia, son candidatos a usar monitores continuos de glucosa. Y en estas condiciones, el médico también puede valorar la justificación del uso de monitor continuo de glucosa y debe ser aprobado por un comité. Y como buena práctica clínica, eso se está haciendo en las clínicas. Entonces, hemos evolucionado en el tiempo. Y creo que este sistema del freestyle libre, que es hoy día más exacto que antes, más eficaz y seguro para las personas con diabetes, independientemente de su tipo de tratamiento, sea hipoglicemiantes orales, sea igualmente insulinas o bombas de insulina. Hoy día el sistema Freestyle 2 es un monitor continuo de glucosa no complementario, integrado, clasificado así por la FDA, por sus altos estándares de seguridad y calidad. Por lo tanto, puede reemplazar a la glucosa capilar sin problemas. Esto también está indicado a partir de los 2 años de edad, está validado. Este sistema permite tener alarmas de glucosas opcionales y pues va a permitir, de acuerdo a las necesidades de cada paciente, como dijo Frank, de estandarizarlo y colocarlo. También esto ha demostrado precisión, y el 2 Plus, que tiene los 15 días de duración del sensor, que eso es un punto importante, un día más de uso de sensor. Y no hay duda que este sistema está asociado a una mejoría del control glicémico de los pacientes con diabetes, y a la vez, pues si yo mejoro el control metabólico de estos pacientes, vamos a disminuir las complicaciones relacionadas a diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Considerando todo ello, yo creo que es una excelente herramienta. Hay ciertos cambios importantes con el Freestyle 1, pero también la evidencia nos dice hoy día que hay precisión, hay una condición de mejor tecnología que el 1, y que creo que eso es importante tomarlo en cuenta para todos nuestros pacientes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Los invitamos para hacer toda la parte de resolución de preguntas. A los participantes los invitamos a que dejen sus preguntas en el QR. Tenemos nuestra primera pregunta para el doctor Frank. Nos preguntan, ¿los recordatorios se podrán configurar o se eliminan porque ya están las alarmas? Es muy buena la pregunta. Se puede activar el recordatorio sin ningún problema, además de la alarma. Eso está dentro de las opciones, ¿sí? Cuando queremos que el paciente se vuelva a controlar en 1 hora, etcétera. Pero si lo vamos a optimizar con la alarma, tal vez es más que suficiente, salvo que sea algo puntual, por ejemplo, una dosis de insulina. Gracias, doctor. Para la doctora Shairin, ¿el sensor tiene la misma tecnología que el sensor anterior? ¿Se tiene que calibrar o no? Bueno, en cuanto a la tecnología, obviamente hemos mejorado desde la parte técnica y todo el soporte científico, pero en cuanto a calibración seguimos
digamos, igual que el sistema pasado, no requiere calibración, es un dispositivo que viene calibrado de fábrica como tal. Gracias, doctora. Para el doctor Elar Manrique, nos preguntan, ¿hay alguna interacción medicamentosa con el sistema Freestyle Libre 2? A ver, como en el sistema 1, tú tienes que tener siempre las condiciones de dónde lo estás usando. Si estás utilizando en UCI o cuidados intensivos, pues dopamina, paracetamol endovenoso, las mismas condiciones del paciente que está en UCI, pues hay que tener la evaluación de esos pacientes. Con respecto al paciente que está ambulatorio, realmente no hay ninguna condición especial asociada. Acetaminofén y paracetamol está descrito sobre todo por acetaminofén, algunas condiciones especiales, pero realmente la condición es de interacción no está dada. Yo agrego ahí unos comentarios puntualmente con sistema Freestyle Libre 2 para aclarar, no hay interferencia con ninguno de los medicamentos como hidroxiuria o acetaminofén, puntualmente solo vitamina C más de 1000 miligramos día, que algunos pacientes pues pueden tener estas dosis altas, pudiese tener elevaciones falsas de la glucosa, entonces solamente en ese caso puntual hay que tener una consideración, pero con el resto de los medicamentos no, hay como tal interacción medicamentosa. Justo sí me ha pasado lo de vitamina C, que todos saben que ofrecen comúnmente las megadosis de vitamina C. Sí, creo que todos tenemos conocimiento y el paciente a veces, bueno, confía en por más que como médico le digo que la evidencia es tal vez no fuerte en este tema de vitamina C. Entonces, la recomendación es, recuerden que sacrifican el control, es que no lo haga o que si lo hace, recuerden que le va a dar una hiperglicemia habitualmente al paciente, que no es un valor real, va a afectar el valor y o se controla con glucómetro o cuando le toque cambiar el sensor, pues espera 24 horas y lo realiza, porque si no el paciente igual lo va a hacer y lo peor es un paciente con una alarma que le esté sonando y que tome unas decisiones equivocadas. ¿Okay? Gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿hay alguna diferencia en la exactitud de medidas en el día 1, así como ocurre en el Freestyle Libre 1, en comparación con el Freestyle Libre 2? ¿Quién es la pregunta? Es evidentemente cuando se mide el desempeño de los sistemas de monitorización continua, hay que hacerle a cada dispositivo su estudio de desempeño. Entonces, el estudio del sistema Freestyle Libre 1 fue en cierta población, bajo ciertas condiciones. El sistema Freestyle Libre 2 fue analizado en otro grupo poblacional con otras condiciones que nos contó el doctor Elar, y en ese grupo se estudió el desempeño a través de los 15 días de uso, encontrando que el MAR del dispositivo es por debajo de 10 desde el día 1 hasta el día 15. Incluso en niveles bajos de glucosa también se ha sostenido con un MAR por debajo de eso. Si a MAR nos queremos referir, si hay otras mediciones estadísticas, también nos muestra que el desempeño es muy bueno, incluso desde el día 1 hasta el día 15. No, está bien. Yo quería agregar que el concepto de precisión y exactitud que Elar nos mostró son muy importantes para la calidad del sensor, ¿no? Nos pueden decir qué MAR tienen, pero hay que ver de la otra parte, cuando mostró el gráfico de precisión es contra el point of care, que es el GSI. Entonces, hablar de precisión y de exactitud con un sensor creo que es cumplir con el MAR y además con la regla de la FDA. Para ser muy simples, si ustedes tuvieran un arco y una flecha y tuvieran que apuntar a la diana, pues si tienen 3 tiros y los 3 tiros caen justo en el centro, son precisos y son exactos. Pero si los 3 caen lejos, pero los 3 juntos, son precisos, pero ya no son exactos. Por eso vieron que hay sensores que necesitan calibración para volver a tener esa exactitud. Espero que podamos después seguir conversando esto. Perfecto. Para el doctor Elart, nos preguntan,
¿Cuáles son sus recomendaciones de rangos o umbrales en los que se deberían programar las alarmas? A ver, la condición e individualización de cada paciente es súper importante. Pues si tú estás hablando de una gestante, como dijo Frank, pues tienes que estar más ajustado. Puede ser pues hasta 63 en basal, hasta un 140. Yo creo que es muy importante ello. Pero si estamos hablando de una persona que tiene pues 80 años con múltiples comorbilidades, probablemente también me interese que esté entre 70 y 180 sin mayor problema. Entonces, una condición es importante acá es individualización de cada paciente. Y creo que es muy importante igual como un niño con diabetes tipo 1. Un niño con diabetes tipo 1 tienes que evitar que haga hipoglicemia, sobre todo en la noche. Entonces tú tienes que estandarizar el riesgo y también lo más bajito que puedas para que suene tu alarma. El miedo que uno tiene es a la hipoglicemia, realmente. A mí la hiperglicemia realmente es una condición que la puedes manejar, pero la hipoglicemia tienes que ser rápido, agudo, como el caso que presentó la doctora Angulo, cómo demoró 6 horas para que el paciente múltiples escaneos. En cambio, cuando tenías el Freestyle 2, en 2 horas ya tenías manejado el tema. Entonces, las alarmas ayudan en este caso, pero individualizo de acuerdo a los rangos, individualizo. En general, 70-180 es el estándar, y creo que eso es lo que siempre usamos. Pero yo quiero que también confiero el estándar de la individualización de acuerdo al tipo de paciente y la condición del paciente. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos dejan una última pregunta para la doctora Chairín. ¿Qué tan frecuentes son las reacciones alérgicas con el sistema Freestyle Libre 2? Bueno, el sistema tanto Freestyle Libre como el Freestyle Libre 2 están libres de algunos componentes que han escuchado como IVOA o MBA por sus siglas, y son usualmente componentes que son los que generan más alergias. Nosotros somos libres de esos